ilusia izan da, eta daia ezako gara aldaera Ramon Bregotik. Alban Bros, hezkuntzen zientzien doktorea da Bartzelonan Unitatean, eta Ramon Bigarren Hezkuntzako irakaslea eta unibertsitateko graduatzailea. Biak dira, Unesco hezkuntza webgunean sortzailea. Hizkuntza komunikazioaren inguruan duten esperientzia erreferente bihurtu da, baina Ramon gai honetan. Izan ere, asko dira egitaratu dituzten liburu eta artikula, eta eman dituzten hitzaldiak eta aurkezpenak. Hoy tenemos el placer de escuchar sus propuestas de las que seguro aprenderemos mucho. Me gustaría terminar con unas palabras que seguro Ramón va a reconocer, porque acaban de aparecer en una publicación que ellos dos en la revista Textos casi todos conocemos. Reservar un pupitre en la escuela para el cine y por extensión para la alfabetización múltiple es una cuestión de coherencia y responsabilidad. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Egunon, ongi etorri, lo intentamos. Muchas gracias. Es un placer para Ramón y para mí que nos hayan invitado desde la Comisión de Getxolingüe para compartir, no para que aprendáis, no, sino para compartir estas sesiones tan importantes que lleváis, creo que es la 14ª edición de Getxolingüe. Nosotros, como ya ha comentado Adela en la presentación, que Sin Escola sí que lo hemos comprendido bien, pertenecemos al colectivo Sin Escola, que es un portal educativo de acceso libre que hace ya ¿cuántos años? 10 años, celebramos los 10 años, que está abierto a todo el profesorado interesado en la educación mediática y sobre todo también puntualizado desde el cine. Hemos preparado con mucha ilusión la sesión titulada Una imagen o 1000 palabras, la competencia comunicativa, lingüística y audiovisual encuadrada a través del cine. Buscamos ya un título provocativo a forma de interrogante, una imagen o 1000 palabras. Y ya como apunte les recuerdo, que seguro ya lo saben, que Jesús Toussaint, el conocido lingüística, escribió en 2001 un libro titulado Una imagen no vale más que 1000 palabras. Y empieza ya las primeras páginas del libro diciendo: este aforismo muy antiguo chino ya nos invita a debatir, a la reflexión sobre si hay que sopesar más la imagen o el texto verbal o simplemente velar para que haya una real integración de ambos de ambos lenguajes. Hemos organizado la sesión a partir de estos puntos que les vamos a comentar. En primer lugar, haremos un breve repaso de por qué defendemos el cine como recurso pedagógico y didáctico también en las clases de lengua y literatura. Pasaremos luego a 5 pantallas que nos irán acompañando a lo largo de estas 2 horas de la sesión. Primero con Smoke, luego reflexionaremos sobre el proceso lector. Seguiremos con la pantalla de Akhil Antoly, Sleepy Hollow, El pequeño vampiro, Mis tardes con Marguerite. El objetivo de la sesión es que ustedes puedan colaborar y reflexionar con nosotros, y para que no tengan que estar pendientes de ir tomando notas, evidentemente pueden hacerlo, pero para que luego digan: ay, no recuerdo qué película o qué material o dónde podemos encontrar toda esta información, nosotros les preparamos un dossier que ya tienen colgado en la pantalla del blog. En la pantalla del blog. Les comentaré brevemente cómo está organizado el dossier, porque en sus carpetas tienen fotocopiadas solamente unas partes finales del dossier. En un momento se lo enseño, quien tenga, visto que hay ordenadores y tablets, lo pueden ir siguiendo, porque ya está colgado. A ver, lo que hemos hecho, esto, para poder moverme para abajo ahora, tengo que cerrar esto. Si lo abro aquí, perdón, gracias. Para ir abajo, bueno, con el intro, no, perdón, esto no habíamos probado. Herramientas. Para ir abajo, así. No, perdón, porque no me va. Sí. Herramientas. En herramientas, para ir. En el ratón, perdón. Sí, mejor el ratón. Les perdonen, problemas a veces técnicos. Está organizado, como ven en el índice,
Les hemos puesto primero las pantallas de película, vamos a comentar 5 películas y en el dossier tienen una breve descripción de cada una de ellas. Les comento la primera, por ejemplo. En cada pantalla de película les ponemos el título, el objetivo de lo que nos vamos a plantear trabajar, la ficha técnica. Luego les hemos resumido los apuntes didácticos, ¿de acuerdo? Esto lo comentaremos oralmente. Un segundo, es que es una cosa muy rara, pero alguien es propietario de un coche Dacia, es que está la grúa y ha dicho que o baja inmediatamente el dueño se lo lleva. Pues es para correr, es muy urgente. Es prioritario. Lo siento muchísimo. No, hombre, no. Esto es prioritario, solo falta que se lleve a alguien el coche y la grúa. Pues bien, como íbamos diciendo, tenemos un apartado de apuntes didácticos que resaltamos de cada una de las pantallas de la película. Luego, al final, les hemos puesto recursos, al final también de los apuntes didácticos comentaremos los fragmentos, hemos añadido los fragmentos o fragmento que vamos a visionar durante la sesión. Y luego, para terminar, recursos didácticos relacionados, porque de todas las pantallas que vamos a mostrarles, tenemos la secuencia didáctica publicada, menos una, que es la de Kill and the Bee, pero que va a aparecer en la revista HTTP a finales de este mes, porque ha sido aceptado y está la publicación virtual, les hemos puesto la referencia. Así que nosotros hemos destacado lo que nos ha parecido más relevante de cada película relacionado con el ámbito de la lengua y literatura, la competencia mediática. Pero pueden consultar tranquilamente todas las secuencias de las diferentes películas porque les hemos incluido una referencia. Si a alguien le cuesta encontrar una referencia, solo tiene que escribirnos y la mandamos fácilmente, ¿de acuerdo? Ya ven que este es el esquema de lo que hemos comentado de todas las películas. Luego, que esto es lo que ustedes ya tienen fotocopiado, tienen apuntes para el profesorado, el apartado de RACOR, que viene ya por ahí. Esto ya lo tienen ustedes fotocopiados dentro de su carpeta. Y aquí simplemente hicimos una selección de 3 diapositivas en las que vamos a comentar o relacionar algunos aspectos teóricos, ¿de acuerdo? Por si quieren tomar alguna nota, pero ya lo tienen seleccionado aquí. Y después les hemos preparado también un resumen de lenguaje y técnicas audiovisuales que elaboramos ya para el libro que tenemos de 2007 y luego lo reformulamos en 2011, una publicación hecha por Uri Ruiz, de unos materiales que aquí también ponemos la cita. Y este cuadro también se lo he preparado porque relaciona el lenguaje audiovisual desde el punto de vista de la organización de la lengua, que es un nombre o un plano. A los adjetivos, cuáles pueden ser en cine. Y les hemos preparado este cuadro porque realmente vemos que nos funciona mucho en las aulas cuando trabajamos con los estudiantes, y ya que somos de lengua, pues también para establecer la similitud entre ambos lenguajes pensamos que es muy útil y lo tienen aquí fotocopiado. Ya para finalizar les incluimos también algo de bibliografía. En Cinescola pueden encontrar más de 100 propuestas didácticas gratuitas en catalán, pero si van en el traductor Google en un momento ya la tienen en español. También les destacamos los portales que complementan sobre lenguaje cinematográfico que aparecen en la página web. Luego también tengo una página web donde hay otros artículos que también les pueden interesar y añadimos también algunas otras publicaciones. De forma que si van dentro de cada una de ellas, pues seguro que de bibliografía no les falta, ¿de acuerdo? Y todo esto es lo que hace referencia al dossier. Y ya continuamos con la presentación. Estábamos por aquí, se fue. Bien, seleccionamos esta cita que nos gusta mucho de Carmen Rojas, la dejo puesta para que ustedes la puedan leer y damos la bienvenida a trabajar el cine. Y luego continuamos. La leen bien, ¿no? Perfecto. Ramón siempre me gusta mucho una definición que tiene del cine, que dice cómo es el diario de la humanidad, y es muy acertada para lo que vamos a comentar. Y también a mí especialmente me gusta mucho una imagen de la definición del cine que Manrujan ya lo trató como la vida en rollos. Tiene su sentido de antaño y metafórico, de que lo que nos apasiona muchas veces es que nos cuenten
y nos narren historias. Y ya que somos de lengua, pues vamos a empezar primero no viendo cine, sino escuchando un breve fragmento de Ramón. Aparte de ser un entusiasta del cine y de la historia, ahora escribe también literatura. Y su última obra, como él le da vergüenza, ya lo digo yo, claro, así nos complementamos, ha escrito una novela titulada El cine de Claudia, es reciente. Está pensada para trabajarla en primer ciclo de secundaria y segundo, y explica la historia de Claudia, que no les voy a revelar. Luego hemos pensado que ya que somos de lengua y vamos a trabajar la lengua y el cine y tenemos una novela escrita en la que se habla de cine, pues le iremos leyendo 4 fragmentos breves que nos irán marcando como un cambio de tema a lo largo de la presentación. Yo voy a empezar leyendo un breve fragmento de la obra, tiene la referencia incluida en todos los materiales, y al final les haremos preguntas y comprensión lectora para ver si estuvieron atentos, claro, para ver si estuvieron atentos cuando fuimos leyendo los fragmentos. Bien, empiezo. Y esto hay que leerlo en voz alta. Aquel día, Fernando había prometido a Claudia que le contaría un episodio más de la historia del cine. Durante la última semana había estado muy ocupado en su trabajo y había vuelto cada día a las tantas, cuando Claudia ya dormía o estaba a punto de acostarse. Durante las primeras semanas de la situación que Claudia estaba viviendo, Fernando no había ido al trabajo. Había conseguido que le dieran permiso en su despacho, pero al alargarse la situación no había tenido más remedio que volver a las labores de su profesión. Parte 1. Continuamos. Ramón, ¿quieres que va mejor? Sí. ¿Te parece? Bueno, Egunon, buenos días, buen día. Bien, muchas gracias por habernos invitado y por escucharnos. Bien, la verdad es que no es una novela, es una novelita, luego explicaremos un poco más, pero es una novelita destinada, como otros muchos proyectos nuestros, a convencer a la gente sobre la educación mediática, ¿no? Y lo hacemos por tierra, mar y aire. Ahora nos ha tocado hacer una novela, pero hemos hecho otras cosas, ¿no? Bien, lo primero que tenía que decir es que siempre nos ha sorprendido observar la extraordinaria importancia que tiene el cine como fenómeno social y el poco uso que se ha hecho de él para la interpretación de la sociedad, para el aprendizaje. Eso siempre nos ha llamado la atención. El cine lleva de vida unos 125 años, desde que los hermanos Lumière hicieron aquella famosa sesión en París. En estos 125 años se ha ido creando un patrimonio comunicativo, histórico, artístico, emocional, de unas proporciones inmensas. ¿Qué se ha hecho con este tesoro desde nuestro punto de vista, desde el mundo educativo? Tenemos que aceptar esa ignorancia que ha llevado a cabo nuestra política educativa durante décadas. Tenemos que dejar el cine solo en manos del lucro y del beneficio económico. Nosotros nos resistimos a que eso sea así. Entendemos, nuestra visión es que precisamente es el mundo educativo el que tiene que gestionar ese inmenso tesoro y darnos cuenta de las enormes posibilidades educativas en todo tipo, de lengua, pero también emocional, etcétera, que el cine es capaz de hacer. Claro, cuando nos planteábamos esta sesión, la primera cosa que pensamos es decir, cuando vean el programa los profesores que vengan a las jornadas dirán, ¿cómo es posible que hablen del cine? El cine es la primera de las pantallas. El cine es algo decimonónico, sobre todo en estos momentos, ¿no? Alguien puede pensar que el cine es algo ya desaparecido. De hecho, las salas de cine, tanto en Cataluña como aquí en Euskadi, van desapareciendo, en todo Occidente, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no hablamos de las tablets? ¿Por qué no hablamos de las nuevas pantallas? ¿Por qué no hablamos de la televisión, por ejemplo, de las redes sociales? En cambio, nosotros insistimos en hablar del cine. Incluso ha habido gente que ha dicho que el cine ya ha muerto.
Nosotros no estamos de acuerdo, por supuesto, ¿no? Lo que pensamos es que el cine, efectivamente, pues bueno, por desgracia, la mejor manera de ver cine, que son las pantallas en una sesión, en una sala de cine, eso está desapareciendo. Seguramente quedará algo residual en las filmotecas, ¿no? Pero el cine, lejos de morir, lo que ha hecho es que ha estallado, ha explotado, ha pasado como una especie de Big Bang. Y su espíritu, digamos su ADN, ha impregnado todas las pantallas que han venido después. Por ejemplo, la puesta en escena de un telediario tiene mucho de cinematográfico. Los spots televisivos, los anuncios televisivos, no son más que películas en 20 segundos. Una retransmisión deportiva sigue el esquema clásico de un relato literario, pero también cinematográfico. Los buenos, los malos, el tesoro, que es la victoria, etc. Evidentemente los buenos son el Athletic de Bilbao, claro, ¿no? Las series de televisión, las series que es, digamos, el producto de más calidad actual de la televisión, bebe enormemente de las fuentes del cine. Por lo tanto, insistimos en esto, el cine es un poco la madre de todas las pantallas que después han venido. Por lo tanto, es esas raíces las que a nosotros nos interesan, ver su esencia, su capacidad de emocionar. El cine efectivamente es una especie de escáner de la sociedad, una especie de lupa que nos hace llegar, que nos hace ver cómo es nuestra sociedad. Decía Federico Fellini que ir al cine es un acto social, es un acto casi religioso, que nos impulsa a la reflexión y nos impulsa a comportamientos de civilización. Cuando se cierran las luces en una sala de cine, pero también en un aula, estamos haciendo una especie de ceremonia, una especie de único lugar en que nuestra cultura ha destinado al ejercicio concentrado de uno o como máximo de dos de nuestros sentidos. La capacidad humana de emocionarse llega a su punto más álgido. Es evidentemente el cine una lupa de los sentimientos. El montaje cinematográfico nos lleva a desarrollar, a poder explicar cómo es la inteligencia emocional. En nuestras clases, una vía para entender el cine, para desarrollar, para ayudarnos a trabajar con el cine es justamente eso, desarrollar, identificar, comprender las emociones. Otro añorado personaje, Manuel Vázquez Montalbán, hace años, que por cierto era un acérrimo defensor de la educación en comunicación como materia obligatoria en la escuela obligatoria, decía que la silueta de Charlotte, el rostro de Keaton, obligaron a reconsiderar qué quería decir leer, mirar y comprender. En definitiva, qué quería decir descodificar el complejo enigma de la conducta humana. Evidentemente el cine seguramente sería el elemento dentro, digamos, de lo que podemos hacer en un aula, de los más interdisciplinarios, ¿no? El cine es la confluencia del lenguaje oral, del lenguaje escrito, del lenguaje de la imagen, del lenguaje musical. Y tiene, a nuestro entender, esa virtud de poder llegar a una mayoría de las competencias básicas. La relación entre el cine y la sociedad es tan estrecha que podemos catalogar el cine como una hoja de ruta para analizar, interpretar hábitos, conflictos, aspiraciones, etcétera, ¿no? Nosotros, justamente en Cinescola, este proyecto que ya llevamos mucho tiempo detrás de él, pretendemos llegar a la alfabetización mediática a través del cine. En estos momentos hay alrededor de unos 20.000 docentes en Cataluña, en el País Valenciano, en las Baleares, que siguen estos materiales, y siempre en estos materiales tenemos especial interés, además de dar las claves de comprensión de las películas, de acercarnos a la gramática audiovisual, de dar un poco las claves de la gramática audiovisual.
Siempre en nuestros proyectos y, bueno, en Cinescola y en todo lo que hacemos, entendemos la educación mediática desde 3 puntos de vista, como algo fundamental. Primero, y más importante, transmitir la necesidad del análisis crítico. Eso es lo fundamental. Es decir, más que la tecnología, más que las TIC, que evidentemente tienen su lugar, para nosotros lo más importante es que transmitir la necesidad del análisis crítico, de tener una conciencia crítica. En segundo lugar, dotar al alumnado de unos conocimientos de gramática audiovisual. Una gramática audiovisual seguramente más entretenida que la otra, ¿no? Al menos es lo que ellos dicen. Y después, el tercer elemento sería que los niños y niñas, los chicos y chicas, sean capaces ellos de elaborar una producción escolar creativa con los instrumentos cinematográficos y audiovisuales. Bien, bueno, aquí tenéis la web de Cinescola. Yo os invito tranquilamente en casa que podáis entrar. Hay, por ejemplo, un blog donde damos las claves básicas, ¿no?, de lo que significa el lenguaje audiovisual, pero desde cero, partiendo de cero, y para que eso pueda servir incluso a la gente que no tiene ningún conocimiento. ¿Para qué sirve, pues, todo este montaje Cinescola? ¿Para qué es todo este trabajo que estamos haciendo? Bueno, pues para proporcionar propuestas pensadas, comprobadas y verificadas a la hora de introducir el cine en el aula. Todas estas propuestas que encontraréis tienen como común denominador que han sido ya ensayadas. No es una cosa teórica que nos ha ocurrido, es, mira, puede estar bien esta película. No, previamente se ha llevado a la práctica y después se ha corregido, después se ha enmendado y hemos llegado a la conclusión de decir, bueno, pues esto es lo que vamos a presentar, es lo que vamos a colgar en la página web, ¿no? Cinescola y, en fin, todo nuestro trabajo es para que el alumnado pueda situarse mejor entre la imagen cinematográfica y audiovisual en general. Es para educar la mirada. Es también para contextualizar las películas, pero también las películas o los programas de televisión o todo lo que vosotros creáis conveniente. En realidad lo que queremos nosotros es que vosotros tengáis vuestra propia Cinescola en cada aula, para que cada uno de vosotros podáis construir esta estructura de educación mediática. Lo que queremos también es que se disfrute del cine y que se interrelacione el currículum con las películas, con el cine. Y eso aquí está la demostración, es decir, es muy posible, es una cosa que se puede hacer tranquilamente. Y también lo que queremos es que contribuir desde la educación en comunicación a la adquisición de las competencias básicas tradicionales, que eso entendemos que es una vía pues motivadora, una vía interesante, una vía que es posible. Bueno, si tuviéramos que hacer un poco el resumen del cine como recurso pedagógico, diríamos que es algo pluridisciplinar, es algo que dinamiza el aula, es algo que trabaja y consigue la comprensión, la adquisición de conceptos, el razonamiento, es algo que nos permite entrar dentro del lenguaje y las técnicas audiovisuales y conocerlas y aprenderlas, es algo que quiebra el carácter unidireccional de lo mediático. Cuando vemos la televisión, nosotros no podemos hacer nada, simplemente nos envían mensajes. En cambio, si trabajamos una película, cualquier fragmento audiovisual en el aula, rompemos, quebramos ese carácter unidireccional, porque discutimos, porque le damos la vuelta, porque debatimos, porque podemos darle la vuelta y explicar y entender un poco lo que nos viene en la película. Y sobre todo también, insisto, en el análisis crítico, en preguntar, en descubrir, en reinterpretar, que es lo que más nos interesa. Es también un elemento para trabajar la inteligencia emocional y, al mismo tiempo, es un elemento de recuperación de aquel alumnado que no se siente cómodo con los esquemas tradicionales y, en cambio, el cine es una vía, digamos, para recuperarlo. Y eso, en la práctica, nos lo ha demostrado cada día, ¿no? Y, bueno, aquí en esta diapositiva sería un poco, lo que acabo de decir sería esto, ¿no? Trabajar los conocimientos interdisciplinarios, el goce artístico, trabajar, por ejemplo, el cine también es fundamental para trabajar las lenguas extranjeras, etcétera. Es decir, es un conjunto, es un compendio de elementos que nosotros consideramos, pues, de mucho peso, ¿vale?
Sí, la primera pantalla la dedicamos a una película, no sé si la conocéis, se llama Smoke, es una película del año 95, pero a pesar del tiempo que ha transcurrido, es una película que se aguanta perfectamente. Es de un director que se llama Wayne Wang, de origen chino. Este director siempre se ha movido por terrenos del cine independiente y la verdad es que cuando nació ya estaba predestinado a ser un cineasta, porque su padre, que era un seguidor de las películas del oeste y de John Wayne, le puso como nombre de pila Wayne. Por tanto, Wayne Wang, por lo tanto era un hombre ya, digamos, un poco predestinado, ¿no? Esta película, no sé si la habéis visto, ya os digo, hace ya tiempo que se estrenó, el guión es de Paul Auster. Y nos explica un poco el microcosmos del barrio de Brooklyn. Pequeñas historias donde aparecen un puñado de personajes solitarios y que tiene referencias autobiográficas al mismo Paul Auster. Toda la película, que es una especie de mosaico, está tratada con mucha sensibilidad y con mucha ternura. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es sugeriros las dos últimas secuencias. Lo siento, porque es el final de la película, pero la película se puede ver, no hace falta saber el final para ver toda la película, ¿no? En las dos últimas secuencias hay un personaje que se llama Oogie, interpretado por un inmenso Harvey Keitel, una interpretación excepcional, que le cuenta a su amigo Paul, que es el alter ego de Paul Auster, un cuento de Navidad. Paul, el escritor, el New York Times le ha pedido un cuento de Navidad y tiene una especie de sequía, digamos, a la hora de sequía creativa. Entonces va a recurrir a su amigo para que le explique un cuento de Navidad. A diferencia de lo que pasa en el cine habitualmente, y es que ya os sabéis, ¿no? Cuando alguien explica, rememora una historia del pasado, vemos un flashback, ¿no? Vemos esa historia explicada a través de la imagen. Pero aquí no. Aquí Paul Auster y Wayne Wang nos quisieron gastar una broma o ir hacia otra manera de explicar. Aquí vemos al narrador narrando. Vemos como Harvey Keitel explica la historia y lo estamos viendo a él todo el rato. Después, esto es la penúltima, la última escena, en cambio sí. Entonces ahora vemos la historia en imágenes. Vale. Pues así creamos más intriga. Vamos a ver. Vamos a ver la primera. Si podemos cerrar un poco la luz. Muy bien. No. Fue en el verano del 76 cuando empecé a trabajar con Vinny. El año del bicentenario. Un día entró un chaval y empezó a robar cosas de la tienda. Estaba ante la estantería del fondo metiéndose revistas de chicas desnudas bajo la camiseta. Yo no le había visto porque había mucha gente en el mostrador. Cuando vi lo que estaba haciendo le empecé a gritar. Salió zumbando como un conejo. Para cuando yo había salido del mostrador, ella corría batiendo el culo por la séptima avenida. Lo perseguí durante media manzana. Y luego abandoné. Se le había caído algo por el camino. Y como no tenía ganas de seguir corriendo, me agaché para ver qué era. Resultó ser su cartera. No había dinero dentro, pero llevaba el permiso de conducir junto con 3 o 4 fotos. Podía haber llamado a la poli y denunciarle, sabía su nombre y dirección por el carnet, pero sentí lástima por él. No era más que un pobre desgraciado. En cuanto vi las fotografías que llevaba en su cartera, me fue imposible sentir ningún enfado hacia él. Roger Goodwin. Este era su nombre. Recuerdo que en una de las fotos estaba junto a su madre. Y en otra de ellas aparecía sujetando un trofeo del colegio. Sonreía como si le hubiese tocado la lotería. No tuve coraje. Un pobre chico de Brooklyn. Y tampoco era tan grave. Al fin y al cabo, ¿a quién le importaban un par de revistas guarras? Así que conservé la cartera. De cuando en cuando sentía la necesidad de devolvérsela, pero entre unas cosas y otras nunca lo hacía. Entonces llegó la Navidad y yo no tenía nada que hacer. Vinny me había invitado a su casa, pero su madre se puso enferma y tuvo que ir a Miami junto con su mujer. Así que aquella mañana yo estaba en mi casa compadeciéndome de mí mismo. Entonces vi la cartera de Roger Goodwin en una repisa. Me dije, ¿qué coño? ¿Por qué no hago algo bueno por una vez? Me puse la chaqueta y me fui a devolver la cartera.
buscando el edificio del chico. Todos aquellos bloques parecían iguales. Y yo siempre terminaba en el mismo patio creyendo que era otro. Es igual. Al final encontré el edificio que buscaba y el piso que buscaba. Llamé al timbre. Nadie respondió. No había nadie, pensé. Volví a llamar para asegurarme. Ya estaba a punto de irme, pero esperé un poco más. Y oí unos pasos tras la puerta. La voz de la anciana preguntó: ¿quién es? Contesté: busco a Roger Goodwin. ¿Eres tú, Roger?, dijo ella. Después de luchar con 15 cerrojos, abrió la puerta. Tendría por lo menos 80 o a lo mejor 90 años. Y lo primero que advertí en ella fue que era ciega. Roger, sabía que vendrías, dijo. Sabía que no te olvidarías de tu abuela Ethel en Navidad. Y entonces abrió los brazos como si fuera a abrazarme. Yo no tenía mucho tiempo para pensar, tenía que decirle algo enseguida. Y antes de que pudiera darme cuenta, las palabras salieron de mi boca. Así es, abuela Ethel, le dije. He vuelto para verte por Navidad. No me preguntes por qué. No sé por qué te lo dije, simplemente me salió. Aquella anciana de repente me abrazó allí en la puerta. Yo también la abracé. Fue como si los dos decidiéramos jugar ese juego, sin tener que discutir las reglas. Sabía de sobra que yo era su nieto. Era vieja y chiflada, pero no estaba tan mal como para no distinguir entre un completo extraño y alguien de su propia sangre. Sin embargo, dije que la hacía feliz. Yo no tenía nada que hacer. Básicamente encantado el juego. Bien, entré con ella en el piso y pasamos el día juntos. Cada vez que ella me preguntaba que qué tal me iba, yo le mentía. Le dije que había encontrado un buen trabajo en el estanco, le dije que iba a casarme, le conté las historias más bonitas que se me ocurrieron. Mientras ella fingía creérselo todo. Muy bien, Roger, me decía, sintiendo con la cabeza y sonriendo. Siempre supe que todo iría bien en la vida. Bien, al cabo de un rato me entró hambre. Dado que no había nada de comida en la casa, salí a ver si encontraba una tienda abierta. Y compré un montón de cosas. Compré un pollo asado, sopa de verduras, un poco de ensalada de patatas, un montón de cosas. La abuela Ethel tenía guardadas un par de botellas de vino en su cuarto. Así que entre los dos pudimos organizar una comida de Navidad digna. Nos pusimos un poco chispas con el vino. Y cuando terminamos de comer, fuimos a la sala de estar. Los sillones eran más cómodos. Yo tenía ganas de mear, de modo que me disculpé y fui al cuarto de baño que estaba abajo. Las cosas entonces tomaron otro rumbo. Ya había hecho bastante el tonto con el numerito de fingirme el nieto, pero lo que hice luego fue especialmente insensato. Y desde entonces no he podido perdonármelo. Entré en el baño. Apiladas en una de las paredes junto a la ducha, descubrí un montón de cámaras, 6 o 7, nuevas, de 35 milímetros. Estaban sin estrenar. Yo no había hecho una sola fotografía en mi vida, y mucho menos todavía rodando. Pero en cuanto vi aquellas cámaras en el cuarto de baño, decidí que una de esas máquinas sería para mí. Así, sin más. Y sin pensarlo un momento, tomé una de aquellas cámaras, la escondí debajo del brazo y volví a la sala de estar. No había estado fuera más de 3 minutos, pero en aquel rato, la abuela Ethel se había dormido. Demasiado vino, supongo. Me fui a la cocina y lavé los platos. Ella dormía plácidamente, roncando como un bebé. No había por qué molestarla, así que decidí irme. No podía escribirle una carta de despedida puesto que era ciega. Así que me marché. Puse la cartera de su nieto sobre la mesa, volví a coger la cámara y salí del apartamento. Así se acaba el cuento. ¿Alguna vez volviste a verla?
Ahora, no pertenecía a la persona a la que se la cogiste. Todo por el arte, el polvo. No diría tanto, pero al menos has hecho un buen uso de la cámara. Y tú tienes tu cuarto de Navidad, ¿no? Sí, supongo que sí. El embuste es todo un arte, Ogi. Para inventar una buena historia hay que saber tocar las teclas adecuadas. Y creo que tú estás entre los maestros. ¿Qué quieres decir? Quiero decir... el cuento es bueno. Joder. Si no puedes compartir un secreto con un amigo, ¿qué clase de amigo eres? Exacto. La vida no valdría la pena, ¿verdad? Bien, la verdad es que esta película se presenta como un homenaje a la capacidad humana para explicar historias, para transmitir historias. Es decir, a través de estas historias, de estos relatos, de alguna forma organizamos nuestra experiencia y entendemos mejor la experiencia de los demás. Cuando se rodaba esta película, Paul Auster llegó a decir, en aquella época, ahora no piensa lo mismo, pero en aquella época llegó a decir que la imagen no supone una participación activa del espectador, contrariamente a lo que pasa con la literatura, con la novela, que en cambio sí que moviliza la imaginación y la inteligencia, ¿no? De alguna forma venía a decir, el cine nos hace pasivos, mientras que la literatura hace que nosotros, bueno, pues demos vueltas a nuestra imaginación, a nuestra capacidad de relacionar, etcétera, ¿no? Claro, la intención de esta secuencia es vincular la literatura con el cine, pero la intención última también es que este experimento lo hagáis vosotros en clase, en vuestras aulas, ¿no? Claro, alguien puede decir, esto que hemos visto no es cine, es simplemente teatro filmado. Es un señor que nos explica de una manera magistral una historia, un relato. Alguien puede decir esto no es cine. Pero pensar bien si realmente eso no es cine, pensar si ha habido profundidad de campo, si ha habido una serie de planos, si ha habido una intención de la cámara para enseñarnos una cosa o la otra, si ha habido una selección de la realidad para subrayar algo en concreto, etcétera, ¿no? ¿Podemos pasar a la segunda? Sí. ¿Qué te parece? Y ahora explícales. Claro, también ahora la segunda secuencia, que es la final, con los títulos de crédito, vemos este relato, pero en imágenes, y lo podemos comparar con el anterior. Ai, no, s'ha tornat a linkar la mateixa? A veure, espera. Ai, mare, que no tinc passat. Se me ha vuelto a linkar la misma. Ai, tan rato. Otra ya me pasa. No, pero es que hauria d'estar... Perdona un moment, tan rato. Porque esto no se minimiza. Ay. Bueno, Alba lo va buscando. Sí, pero es que... claro, un poco una de las preguntas que, por ejemplo, se pueden hacer a los alumnos es decir, ¿vosotros estáis de acuerdo con la opinión de Auster, de que realmente la literatura es más valiosa que el cine? ¿Se puede establecer una jerarquía de decir, es más importante la literatura que el cine? El cine es una cosa popular, algo para el entretenimiento. ¿Y qué es mejor, una imagen o 1000 palabras? ¿No? Preguntas que irían un poco en este sentido. Ya la tenemos. La tenemos, ¿eh? Vale. No sé per què no surti.
mouse. Por ejemplo, nos imaginábamos los personajes tal como han salido. ¿Qué ha aportado la música a esta canción desgarradora de Tom Waits a la historia? ¿Con qué os quedáis? ¿Con la primera o con la segunda? Son preguntas, digamos, que podemos hacer en clase. ¿Con qué os quedáis? ¿Con el relato explicado, contado, o con las imágenes? Claro, si me lo preguntasen a mí diría, es una pregunta perversa. Y yo me quedo con todo. Me quedo con las palabras y con las imágenes. Pero las imágenes también nos han aportado cosas importantes, ¿eh? Por ejemplo, pues bueno, esta visión, esta música, etcétera, ¿no? Una anécdota, ¿eh? Siempre que trabajamos, y nos ha ocurrido lo mismo con distintos alumnos, esto en clase, hacemos las preguntas previas antes del visionado, que todo esto lo encontrarán en las secuencias que tenemos publicados sobre Smoke, que son 2. Casi nunca, yo no me he encontrado ningún alumno que cuando les decimos, después de oír el primer relato, ¿cómo te imaginas que pueden ser los personajes de esta historia? Casi nunca nadie dice que pueden ser de color, que es lo obvio si es en un barrio de Brooklyn, ¿eh? Y luego a veces cuando lo pasamos dicen, ¡ay, mira!
Es decir, que cuando oímos un relato, cada uno de nosotros está inventando, creando los personajes. Pero no me digan que, aunque esta imaginación es muy buena, la expresión de la abuela Ethel al principio, cuando está llamando Ogi, hay unos segundos que, por muchas palabras que tuviéramos, no podemos describir lo que nos comunica la abuela Ethel cuando vemos que abraza y se da cuenta de que no es su nieto, cuando es Ogi. El relato es maravilloso, pero es que las imágenes de estos segundos yo creo que no se pueden sustituir tampoco por palabras. Hay que verlas, ¿eh? También lo decía Jesús Toussaint en el libro que les he comentado al principio, ¿eh? No seamos perversos, hay que saber aprovechar lo bueno de los dos lenguajes. Bien, la propuesta que les vamos a comentar solamente brevemente cómo está dispuesta, vemos que partimos de la película, Smoke. La película dura más o menos unos 112 minutos, pero la película es un hipertexto a su vez de un texto escrito que lo escribió Paul Auster en el periódico para el New York Times. El título es Augie Rand's Christmas Story, es una historia original que solamente tiene 2.900 palabras. Un texto breve de 2.900 palabras, que es un cuento postmoderno y metaficcional, a partir del cual se sufre una transgenerización de un cuento escrito, pasamos a película, hay un cambio de género, que de 2.900 palabras pasamos a 112 minutos, es decir, hay todo un proceso de ampliación de la historia, que no es la inicial, porque en el cine, la película que les hemos puesto ahora, realmente hace alusión al cuento en la penúltima y la última secuencia. Esto es lo que hallamos en el hipotexto, el texto a partir del cual se adapta a la película. Por tanto, fíjense cómo hay el proceso de expansión y de condensación cada vez que cambiamos de código. Pero aparte, les recomiendo muchísimo que también, para completar la secuencia, y esto vamos a ver algunas imágenes, apareció el álbum ilustrado de Isol basado en las imágenes de la película. Luego, fíjense que aquí nosotros tenemos una historia multimodal, contada a partir de distintos modos, a veces solo uno, a veces integran dos o tres. La propuesta que tenemos diseñada está basada a partir de la estética de la recepción, como a partir de una obra escrita vemos que podemos trabajar con un cambio de género en la película, pero es que además aparece el álbum ilustrado, donde todo lo icónico cobra muchísima importancia. Por tanto, nos parece que es una secuencia realmente muy completa para trabajar la lengua, la literatura y además todos los lenguajes. Aquí les hemos puesto una diapositiva, ahora sí que me levanto un momento. Esta diapositiva resume un posible itinerario lector multimodal. ¿De acuerdo? Hay muchas posibilidades a la hora de plantear cómo podemos aprovechar para trabajarlo con los diferentes estudiantes. Y aquí, fíjense que les he puesto los modos. Normalmente la comunicación está basada, según nuestras intenciones, en las que combinamos diferentes modos semióticos. Y cada vez estamos leyendo cantidad de textos híbridos, dentro de los cuales hay distintos modos. Esto tenemos que integrar en las clases de lengua y literatura. Es que no solo el lenguaje escrito forma parte de la comunicación, sino que cada vez los textos, llamamos textos híbridos, están utilizando más lenguajes. Luego, una propuesta de itinerario lector multimodal que hemos preparado es, partiendo de la comparación de la película, de las penúltimas secuencias y la última, las que vimos ahora, para compararlo. Fíjense que hay una focalización del modo oral y el audiovisual. Y luego, después de este itinerario lector de la película, proponemos pasar a la historia del cuento, que en realidad fue el origen, estaba antes de la película. El cuento se puede leer como escrito, pero es que además se puede leer en versión original leído por Paul Auster, que es una delicia. Como estamos trabajando en plurilingüismo, en la integración de lenguas, esto tampoco lo tenemos que olvidar, pero nos da la posibilidad. Luego podemos combinar el texto escrito y además de comprensión oral y lectura por Paul Auster. Todo esto tiene todos los enlaces puestos en la secuencia didáctica. Y para completar esta triangulación, luego proponemos compararlo con algunos fragmentos que ahora les enseñaremos, porque el álbum es una delicia, es exquisito, para ver qué ocurre cuando
les invitamos a que ustedes, a partir de, digamos, los elementos, puedan combinar estos modos, esta multimodalidad, para crear otros muchísimos itinerarios lectores. Esto es solamente una propuesta. Si pasan las otras diapositivas, no queríamos renunciar a mostrarles algunas imágenes que ofrece el álbum. Aquí les hemos seleccionado algunas imágenes y podemos trabajar perfectamente los puntos de vista y los planos. Si fijan las fotocopias que les pusimos al final, estos planos están sacados muchas veces inspirados a la hora de hacer el álbum de la película. Es decir, un hipertexto de un hipertexto. El texto original era el cuento de Paul Auster, hace la película, es un hipertexto, y a partir de la película se inspira Isor para hacer las imágenes del cuento. Luego, fíjense, si comparamos los planos, este lo vimos ahora, el punto de vista casi es el mismo de un plano en el otro, lo sitúan. Es decir, que todo el mundo visual de la película es el que sirve a Isor para inspirarse a la hora de crear el álbum ilustrado sobre la misma historia. Aparte de esto, también esta imagen de arriba también está sacada exactamente del mismo punto de vista que imágenes de la película. Pero no solamente esto, sino fíjense la importancia de las figuras retóricas. Todos sabemos que en los comentarios de texto literarios vamos a trabajar las figuras retóricas, pero ¿por qué no hacerlo a partir del álbum? Porque está lleno de metáforas visuales. Está clarísimo que estas metáforas visuales, sabemos que este es Sophie y sabemos que este es Paul. Además, el que escribe la historia, la máquina no le suena a la que acabamos de ver. Por lo tanto, fíjese que esta triangulación de textos multimodales invita realmente a reflexionar y a aprender muchísimo más sobre cada uno de ellos. El oral y el escrito tenemos muy claro que los trabajamos en el aula. ¿Por qué no completarlos con el audiovisual y el icónico a partir del mismo texto? Esta es una propuesta que pensamos que realmente es muy interesante. Además, Isor, a la hora de crear los personajes de Paul, cogió el perfil que tenían los autores en la película. Y ya para finalizar, que vieran un poquito del álbum, otro aspecto que nos interesa mucho es la condensación. Por ejemplo, en la película vamos viendo cómo Moggy, cada día a la misma hora, saca la fotografía de una esquina en concreto, una esquina de Brooklyn. Esto que vemos a lo largo de distintas secuencias de la película aparece condensado en una página del álbum para mostrarnos el paso del tiempo desde el mismo punto de vista de donde cada día Oggy saca la fotografía. Esto se ve tan claro en trabajar en el álbum, en la película y como en el texto, que realmente ofrece unas posibilidades fantásticas para incluir los textos híbridos y sobre todo profundizar en el conocimiento de los lenguajes, que aquí es donde tenemos que poner un acento importante desde las clases de lengua y literatura. Y esa es la filosofía que seguimos en Cine Escola. Las propuestas siempre incluyen un apartado de trabajar técnicas de lenguaje visual, decirnos, fíjate en este plano, fíjate en esta secuencia, esto cómo se llama, y qué aporta de significado o qué quiere transmitir el autor o el realizador o el director cuando nos organiza eso. De estas imágenes en el álbum encontramos muchísimas más, seleccionamos algunas para ponerles el caramelo en la boca, pero encontrarán que es una delicia. Ahora les hacemos la pregunta, a ver si han estado atentos. ¿Qué habilidades lingüísticas y literarias piensan que podemos trabajar a partir de la propuesta que les hemos hecho? Trabajamos lengua, trabajamos literatura, pero si lo tuvieran que concretar un poquito, ¿qué se les ocurre? ¿Qué estamos trabajando en esta comparación de textos, expresión, comprensión? ¿Qué habilidades, solo por decir alguna, piensan que estamos trabajando con esta propuesta? Es que como queremos convencerles, luego les hacemos preguntas. ¿Alguien se atreve un poquito a decir algo sin vergüenza? Es que lo saben, estoy convencidísima que lo saben. Venga, ¿quién se atreve a decir algo? ¿Qué piensan que estamos trabajando? ¿Qué habilidades? ¿Hemos trabajado la comprensión y expresión oral? ¿Sí? ¿Les parece que sí? ¿Están de acuerdo? La comprensión y expresión escrita, la estructura del cuento postmoderno metaficcional. Si analizamos el cuento vemos
cómo está escrito, figuras retóricas en distintos códigos, ¿les parece que sí? Transposición de un código a otro, aparte de la transgenerización, vemos cómo se expande, se condensa el lenguaje y cómo no es lo mismo explicar en imágenes una escena que no escucharla o describirla, y un etcétera más que encontrar en la secuencia didáctica. Bien, proseguimos con cine de Claudia, parte 2. Bien, solamente antes de hacer la lectura, una rápida lectura, decir que este proyecto, la verdad es una novelita, como os decía antes, está pensada para alumnos de primero o segundo de ESO y para que sea una lectura, bueno, dentro de la clase de lengua. Claro, a la hora de hacer esta novela un poco nos planteamos crear un puente, ¿no?, entre la literatura, entre la lectura y el cine. La historia, pues bueno, consiste en una chica que se va de excursión, sufre un accidente y pierde la vista. A partir de aquí, bueno, los padres estaban separados, el padre no le hacía demasiado caso, pero ante esta desgracia el padre tiene un desgarro interior, coge a la chica, se la lleva a su piso, a su casa, y a partir de aquí intentará aproximarse, hacer una cosa que no había hecho hasta el momento, que era mantener una relación más estrecha con su hija. Primero le explica cuentos, le explica historias, y un día determinado se da cuenta de que también podía explicarle alguna película. Y se da cuenta de que nunca había hecho eso, nunca le había llevado al cine, nunca le había introducido al cine histórico, a Chaplin, a Keaton, a las grandes maravillas del cine. Y a partir de aquí intenta hacer una cosa dificilísima, pero bueno, él lo intenta, que es explicar el cine, al menos una parte sustancial de la historia del cine, sus orígenes, a través de la palabra, a través de relatos, ¿no? Esta es la línea argumental de la novela, pero también podemos, si la leéis, si la veis, veréis que hay relatos que se pueden coger de manera autónoma. Por ejemplo, hay un relato donde se explica el origen del cine remoto en la prehistoria. Esas figuras de bisontes con 8 patas no son más que el deseo de la imagen en movimiento, ¿no? O, por ejemplo, se explica pues, el proceso de producción de King Kong desde un personaje, las desgracias de Keaton después de aparecer el cine hablado, la primera sesión de cine con los hermanos Lumière, la fascinación de Méliès delante del cine y la transformación en cine de espectáculo. Todo eso puede cogerse de una manera autónoma, como relatos dentro de la novela. Os leo unas cuantas líneas para seguir. Dice así, eran casi las 7 de la tarde y Fernando acompañaba hasta la puerta a Bernie, el profesor que la ONCE había enviado para que Claudia aprendiese el lenguaje braille. Bernie era un tipo simpático que había conectado a la perfección con la chica. En los últimos días Bernie había estado con Claudia por las mañanas para trabajar todas las asignaturas, desde matemáticas hasta sociales, y también la estaba iniciando en el sistema braille, el sistema de lectura para personas ciegas. Vamos a intentar contextualizar un poco teóricamente lo que les estamos explicando cada mañana. Primero nos pareció interesante mostrar y luego empezar a marcar un poco las pautas de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo así. Esta diapositiva intento resumir un poco la importancia de cómo hoy nos comunicamos a partir de textos híbridos multimodales. Empezaré a explicarla por aquí. Sabemos, por experiencia, que tenemos los textos escritos en distintos códigos, textos semióticos que a veces utilizan distintos signos. ¿Qué es importante desde la estética de la reflexión? En cada texto tenemos unas pistas que nos ayudan a comprenderlo y más que nada a interpretarlo, de forma que podamos decodificar, analizarlo e integrarlo de forma crítica. Lo que es muy importante es que las referencias de este texto sean descubiertas o nosotros ayudemos en el proceso de lectura a que los estudiantes de primaria como de secundaria o mayores que están en proceso de formación puedan
son estas pistas que los textos hallamos en los textos para que puedan ser comprendidos. Las propuestas que nosotros diseñamos y la base de Diseño Escola están en favorecer que los estudiantes puedan decodificar e identificar las referencias que aparecen de por sí en los textos multimodales. Llamamos el proceso de recepción interactiva que tiene que existir entre el receptor y los textos universales que están escritos en distintos signos y muchas veces combinados. El objetivo de la multimodalidad es amalgamar estos distintos signos. Lo que nosotros tenemos que pretender en las aulas es que estos estudiantes puedan decodificar, analizar y reflexionar la información que muchas veces reciben de textos multimodales para transformarlo en nuevo conocimiento. Este es el objetivo final. Cuando yo veo una película, tengo que ser capaz de nosotros ayudar en este proceso de recepción interactiva, preguntarme, ¿este plano qué me está diciendo y por qué lo ha puesto así? Cuando estamos ayudando a investigar sobre el porqué de la creación de este lenguaje de comunicación multimodal, favoreceremos el proceso de poder transformar la información en un nuevo conocimiento. Y por ahí vamos. Muchas veces parece que por el simple hecho de estar mirando una película la comprendemos. Yo no sé si ustedes han probado, pero muchas veces en estudiantes de educación primaria, niños y niñas, tenemos que ir parando y fraccionando y preguntar ¿qué hemos visto hasta ahora? ¿Qué pasaba primero? ¿Qué pasaba después? Porque se pierden. Algunos, no todos, quieren entrar a la secuencia de inicio y desarrollo nudo desenlace final, sino que vemos en la realidad de las aulas que esto que parece tan obvio, se preguntas ¿qué hemos visto? Y dicen, pues no sé, tenemos que ayudar a crear esta reflexión interactiva y a cuestionarse qué he visto, por qué lo he visto y cómo me lo han contado. Otra de las características muy importantes de los textos es los textos multimodales es que hay que aprenderlos a leer en su totalidad. Es decir, el lenguaje audiovisual tiene una gramática, una sintaxis y unas características que tengo que aprenderlas a leer en su totalidad. Y a veces diga, pues voy a sacar el sonido de esta secuencia para ver qué os imagináis, o puedo hacer combinación de modos, es un recurso didáctico para ayudar a comprender que la importancia de la multimodalidad es que se tiene que leer como un todo. El álbum mismo hay que leer las imágenes icónicas con el texto, es decir, está unificado estos dos modos y hay que aprenderlo a leer de forma conjunta, no por un lado las imágenes y por el lado del texto, sino que en la unión hayamos este significado. En el proceso de recepción hay que saberlo decodificar de forma conjunta para ver lo que se me está diciendo en este nuevo lenguaje. Luego, entendemos que los estudiantes están en proceso de formación lectora y somos nosotros, los profesores, los maestros, que vamos dándoles pistas para realmente poder crear este proceso de reflexión interactiva. Si me pasa esta diapositiva, por favor. ¿Cómo? Pues aquí es donde vamos a... ¿Por qué no pasa? No, la otra, si la he salido... Sí, pero es que no estaba... Ahora. Sobre el proceso de competencia lectora, que para cualquier texto multimodal nos sirve, tenemos a grandes expertos y sabedores de Mendoza, Ramos, que nos hablan de distintas partes para comprender y trabajar la competencia lectora. Seguiremos básicamente la propuesta de Mendoza con la filosofía de Isabel Soler y se la voy a comentar. Vamos a explicar el proceso de lector, de competencia lectora en tres momentos clave. Primero, si le dan saliendo, la competencia investigadora. Es muy importante saber entender el lenguaje del texto. El anterior. ¿De acuerdo? ¿Es esta? ¿No es esta? Sí, la anterior. La anterior. Sí, aquí hay un tiempo. ¿Sabes la competencia de codificadora? Sí, aquí está. Sí. Es muy importante primero comprender lo que es un texto que tengo que leer, ¿de acuerdo? De la competencia, para llegar a la competencia de codificadora a la competencia en comprensión literal, pues según el grado en que estamos, el nivel, hacemos diferentes ejercicios para facilitar
facilitar que vayan comprendiendo. Normalmente dedicamos mucho a la comprensión oral escrita, pero dedicamos poco tiempo a la comprensión audiovisual. Por eso nosotros en todas las sesiones escolares siempre hay un apartado relacionado al lenguaje audiovisual, porque todo de golpe no lo vamos a hacer, no nos vamos a hacer, nos vamos a alfabetizar en 2 meses solo con lenguaje audiovisual, no lo hacemos así, sino que en cada propuesta vamos añadiendo un poquito de contenido, nos fijamos ahora en esto, ahora en lo otro, para ayudarles a saber mirar y comprender, no solamente a estar así, sino a comprender el lenguaje. Bien, con diferentes estrategias pasaremos a la comprensión literal, que ya hay muchos niveles y que comprenden lo que va viendo. Lo que nos interesa muchísimo es cómo en la comprensión literal tenemos o preparamos estrategias para llegar a la competencia en comprensión interpretativa. El análisis crítico aparece cuando somos capaces de interpretar y cuestionarnos por qué nos han dicho esto, cómo nos lo han dicho y con qué intención ante cualquier texto. Luego, lo importante de aquí es ver qué estrategias podemos usar en clase para favorecer llegar de la competencia en comprensión literal a la interpretativa. Ya sabemos que los resultados de PISA y otras pruebas dicen que nuestros alumnos donde tienen más habilidades es de aquí para llegar de esa competencia de la literal a la comprensiva, analítica y interpretativa. ¿De acuerdo? El reto que les planteamos ahora es que a partir de lo que habéis visto ya en SMO y con las siguientes pantallas que iremos viendo, vayan pensando en alguna estrategia que sí que hemos ido verbalizando y verbalizaremos más, que puede ayudar básicamente a favorecer la comprensión literal, pasar de la comprensión literal a la interpretativa. Me gusta mucho una frase que dice San Mesura y dice que las estrategias son procedimientos y los procedimientos son contenidos, luego hay que enseñar estrategias de lectura. Esta es la base sobre la cual nosotros vamos diseñando las secuencias didácticas. Estrategias de lectura que permitan ayudar al alumnado a favorecer la relación interactiva entre reconocer los textos, leerlos, reconocer las referencias para poder luego tener un análisis crítico de esos textos. Por lo tanto, de momento tienen que ir pensando qué estrategias hemos visto. En SMO ya hemos visto las claves, casi si piensan un poco la propuesta que les hemos hecho, luego al final tenemos qué estrategias lectoras nos ayudan realmente a pasar de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Bien. Continuamos. Esto. Otro fragmento pequeño. Así. Otro fragmento de Claudia, que dice: ¿cómo? ¿Has escrito tú el cuento? Dijo Claudia, sorprendida y expectante. No sabía que sabías escribir cuentos. ¿De qué va? ¿Es de amor o de aventuras? Vaya título, ¿es de la de piedra? Fernando sonreía. Estaba satisfecho y sorprendido por la reacción de su hija. Y también le empezaba a sobrevenir una preocupación por si Claudia no le gustaba lo que había escrito. Se trata de un cuento que trata del cine, bueno, de los orígenes del cine. Cuando te pongas buena y vuelvas a ver, iremos al cine tú y yo. Ya verás cómo te gustarán las películas de los grandes clásicos. ¿Grandes clásicos? No querrás decir películas en blanco y negro, o peor aún, mudas. Ahora Claudia había fruncido el ceño. Bueno, de momento, desgraciadamente, no las podrás ver. Solamente tendrás que oír mi cuento, dijo Fernando. Vale, de acuerdo, estoy preparada. Y Claudia se recostó cómodamente en el sofá. Fernando fue a su estudio y regresó inmediatamente con una carpeta transparente. Sacó unas hojas, se puso las gafas de leer, tosió brevemente y empezó a leer. Seguimos. Sí, seguimos y ahora os queremos proponer otro recurso, otra herramienta para trabajar, para establecer estos puentes entre la lengua y el cine. Es una película que, en fin, no es muy conocida porque no se ha pasado en salas cinematográficas. Ha corrido, en cambio, por, digamos, los circuitos de DVD y por aquellos circuitos que no se pueden decir, ¿no? Que, en fin, y que todos sabemos cuáles son. Lo cierto es que es un hallazgo
esta película yo os la recomiendo para que la paséis en vuestras aulas. Es la historia de una chica que se llama Aquila Anderson. La película se llama Aquila contra todos, aquí es la manera como lo han traducido. Se trata de la historia de una niña afroamericana que tiene 11 años y que vive en un barrio del sur de Los Ángeles, uno de aquellos barrios bastante complicados. Todo lo tiene en contra. El instituto es un desastre, la familia está desestructurada, etc. Ella, en cambio, tiene una capacidad extraordinaria para memorizar y deletrear palabras. Ya sabéis que en Estados Unidos hay aquellas competiciones de deletrear palabras, una cosa muy extendida. Entonces ella tiene esta habilidad especialmente, ¿no? Y, sin que su madre lo sepa, acude a campeonatos de ortografía con un éxito notable. A partir de aquí, de los obstáculos que ella tendrá que superar, su entrenador que le va explicando cómo debe saber palabras, no memorizar palabras, sino entender el significado. Iremos viendo pues todo el argumento, toda la película. Esta historia nos explica un proceso de maduración, es una parábola a favor del esfuerzo, algo también muy importante en todas las clases, y además nos sirve para reflexionar sobre el derecho que tenemos todos a desarrollar nuestras propias capacidades. Además, cada fragmento de la película puede ser objeto de un debate, de parar el ordenador, de darle la vuelta a aquella escena, aquel plano, etc. Es algo realmente interesante. Simplemente ahora os vamos a pasar un fragmento que es muy significativo, porque es una conversación entre su entrenador, un personaje también atormentado por una historia personal, y la chica que se está entrenando para ir finalmente al Campeonato Nacional de Ortografía en Washington. Solamente un apunte, ya sabemos hoy en día qué ocurre con la ortografía. Va muy bien plantear, nosotros lo hemos probado, para motivar el aprendizaje de la ortografía y la importancia de la ortografía, trabajar toda la película o secuencias de la película, porque crean un efecto espectacular. Tanto lo hemos probado en primero de secundaria, incluso en sexto, y algunos niños y niñas de quinto de primaria, porque la protagonista ya es encantadora, pero sobre todo por el efecto que crea sobre es importante o no la ortografía, hay que aprenderla, cómo hay que aprenderla. Y también aprovechamos para decir que esta película se puede trabajar muchas veces el spelling en inglés. Porque claro, la versión original, que se encuentra muchos fragmentos en YouTube, está toda la importancia del spelling. En inglés ya sabéis que es distinto, porque es mucho más complicado que en español, pero también aprovechamos para introducir todo este trabajo que se puede hacer de concurso, de crear un mini concurso de spelling en la escuela, a partir de visionar algunos fragmentos en inglés o también en español. Pues a ver cómo ustedes piensen que le sugieren a la niña que aprenda a deletrear. ¿Cómo creen que le va a explicar este profesor catedrático sus recursos para poder deletrear cualquier palabra? Este es el objetivo, te voy a enseñar, verán cómo y qué, para que seas capaz de poder deletrear cualquier palabra que te digan en inglés. Se pueden imaginar que no dicen palabras sencillas, sino palabras que no hemos oído en la vida. A ver si aciertan con lo que les proponen. Esta es la... ¿Cómo esperas ganar el concurso nacional? Esto ya se termina, esta continuación. Escucha, este año vamos a quedar segundos o ¿No más de 45? Sí, vamos a ganar. Sí, es un segundo, porque se me cuesta mucho de... 46. Sí, ahora sí. Este es el otro niño que también... Empezó teniendo una ligera corazonada. Para ocupar su lugar en el mundo, debería ser él mismo y no otro. Doctor Larabee, este libro pesa demasiado. Mejor, fortalecerás los brazos. Creía que tenía que desarrollar mi vocabulario. Eso hacemos. Por favor, sigue leyendo. Pero ya me sé las palabras de este discurso. No es un discurso, es un ensayo. D.W.E.B. Du Bois, el primer hombre negro que se doctoró en la Universidad de Harvard. A lo mejor deberíamos estudiar palabras grandes. Deletrea cabalística. C-A-B-A-L-I-S-T-I-C-A, cabalística. ¿Y cuándo has aprendido esa? Hace unos 2 minutos en este libro, pero en el tiempo que he tardado en aprender
¿Qué te pasa ahora? Creía que querías ganar el concurso nacional. Puede que con llegar hasta allí sea suficiente. No me vengas con esas. Tienes tantas ganas de ganar que no duermes por la noche. Desde que te enteraste que existía ese campeonato nacional, has soñado con levantar ese trofeo. Pero si no puedes decirlo, no podrás ganarlo. Dilo. Quiero ganar. Dilo más alto. Quiero ganar. ¿Quieres ganar qué? ¡Quiero ganar el concurso de ortografía nacional! Bien. Bien. ¿Qué le pasa? Lo ganarás usando mis métodos. Primero entendiendo el poder del lenguaje, luego deconstruyéndolo, descomponiéndolo hasta sus orígenes, sus raíces. Lo utilizarás, lo harás tuyo. ¿Y sabes qué pasará luego? Estaré cansada. Serás una campeona. ¿Estás lista? Estoy lista. Bien, vamos allá. Bueno, ¿qué les ha parecido? ¿No les ha gustado? Bueno, un poco la idea es eso, ¿no? Hay dos estrategias. Ella, hemos visto, ¿no? Con su entrenador, lo que les interesa es saber el significado de las palabras, aprendérselas de verdad. El contrincante, con el que llegará a la final, y no decimos quién ganará, utiliza otra estrategia, es aprendérselas de memoria, porque tiene una gran capacidad de memorización. Bien, toda la propuesta, porque detrás de esta película no solamente es pasarla, sino que detrás hemos confeccionado una propuesta didáctica. La idea es convencer que la lengua es la base del pensamiento. Aparte de ver la película, de comprenderla, de contextualizarla, de trabajar algunos de sus recursos audiovisuales, también, siempre lo hacemos esto, colocamos una serie de textos. Y en este caso hemos puesto un par de textos de un libro fantástico que se llama Una historia de la lectura, de Alberto Mangel, que lo conocéis, donde, por ejemplo, en un fragmento se explican las dificultades de la gente que ha querido leer y que no ha podido, por razones políticas, por dictaduras, porque el medio donde viven la lectura está mal vista, está desprestigiada, etc. Siempre pretendemos esto, es decir, además del trabajo audiovisual, también un trabajo de lectura y profundizar en esa lectura. ¿Qué más? Bien, fíjense también que en este caso no partimos de un texto previo, pero sino que en la propuesta, aparte de estos textos, también proponemos que lo comparen con un pequeño documental que fue previo a la película, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros en las propuestas de Cine Escola a veces buscamos otros textos para poder comparar, y los textos pueden ser distintos, pueden ser escritos y también pueden ser documentales o compararlos con otras secuencias de películas. En este caso también proponemos compararlo con el documental. ¿Qué habilidades lingüísticas creen que podemos trabajar en esta película? Aquí ya no puse respuesta, a ver si ya se van animando. Claro, ¿qué piensan que podemos trabajar? Muy importante toda la reflexión metalingüística de cómo aprendo ortografía, qué me cuesta, qué no. Ya saben, al menos en Cataluña ahora se está promoviendo mucho la memorización, es decir, parte un poco contrario a lo que estamos viendo en esta película. Yo no sé aquí ustedes si están más en la línea memorización o línea de deducción de las normas ortográficas, pero ya hay esta nueva tendencia de que, bueno, se ha visto que hay muchos ejercicios como para memorizar, jugar, retener parte de ortografía para escribirlo. Es decir, que también podemos generar un debate con los niños y niñas, un poco también más mayores de primer ciclo, sobre la ortografía, cómo la aprendemos, qué nos cuesta, qué no, y a ver si mejoramos un poquito con ellos. Hay una actividad final que proponemos, en cada secuencia también hay una actividad
de síntesis. En este caso es crear un concurso de ortografía, que puede ser en español, en inglés, en euskera, en lo que vaya bien, pero va muy a juego con todo lo que hemos visto con la película. Último fragmento del cine de Claudio. No, que tal vez eso yo. No, eso tú y preparo yo. Facciamo un estudio. Sensei. El cuarto es, creo. Sensei. Bueno, otro fragmento ya para acabar esta parte. Dice, ¿qué me vas a contar hoy, papá? Claudia había terminado de cenar, se había lavado los dientes y estaba tendida en el sofá. Había pensado en contarte algo sobre Drácula y las pelis de terror, que se rodaron en la misma época que King Kong y que tuvieron mucho éxito. En los primeros años del cine sonoro, el público quería especialmente películas de miedo y musicales. ¿Quién daba más miedo, King Kong o Drácula, papá? Seguramente Drácula. King Kong acababa inspirando una cierta ternura. Sí, era una bestia enorme, pero sufría por un amor imposible y no era más que una pobre víctima a la que habían secuestrado de su territorio y se la habían llevado a un teatro de Nueva York para exhibirla y hacer negocio a su costa. ¿Drácula es un vampiro? ¿Verdad, papá? Sí, es un vampiro de la novela de Bram Stoker, que tiene el mismo título, Drácula. El motivo por el cual seleccionamos este fragmento es porque ahora vamos a ver que la tercera y la cuarta pantalla están relacionadas con el cine de terror, tan deseado o apreciado por preadolescentes y adolescentes. Bien, esto se inscribe también en otro proyecto que nosotros hemos titulado Cine para tener ganas de leer, que también se concretó en un libro. Antes decía Alba que todos somos de lengua. Pues bueno, he de confesar que yo no soy de lengua. Yo soy de historia. Lo que pasa es que a veces me ha tocado dar clases de lengua y literatura. Y en las clases de literatura he podido observar y constatar que cuando empezamos algún tema determinado de literatura, los alumnos tienen unas irremediables ganas de mirar por la ventana, o de mirar el reloj de la pared, o de mirar el reloj de pulsera, y a veces incluso de ver si funciona o no, ¿no? Porque el tiempo no pasa cuando tratamos la literatura, es decir, un palo terrible, ¿no?, para ellos. Y a partir de aquí, pues bueno, fuimos madurando este proyecto y lo que nos proponíamos era eso, como siempre, ¿no?, enlazar la literatura con el currículum de literatura. Pero, perdón, el cine con el currículum de literatura, pero no como una mera ilustración, sino como algo activo, ¿no? Y a partir de aquí, pues, elaboramos una serie de propuestas del estilo de Cine Escola, pero siguiendo el currículum. Una de ellas, para contrarrestar este aburrimiento terrible, es justamente Sleepy Hollow, que va perfecto, es una novela, es un cuento y luego una película muy representativa, muy significativa del romanticismo. Con Sleepy Hollow sale todo aquello que los alumnos tienen que leer o nosotros les explicamos en clase sobre el romanticismo. Si os parece, vamos a ver un fragmento y luego podemos hacer una especie de compendio de esas características de este movimiento del siglo XIX. Con la pista que les hemos dado es que es del género de terror, piensen un poco qué imágenes tienen ya interiorizadas de cómo puede ser este género en el mundo cinematográfico. Y luego vamos a comparar las expectativas con lo que veamos. 3:45. Vale. Ya está, ya. Posamos aquí un poco porque está... He encontrado algo que hasta no hace mucho era un hombre. ¿Género? Sí, señor. Espere.
embargo, nuestra justicia aún descansa en mecanismos medievales de tortura. ¡Siéntese! Yo defiendo el pie, la sensatez y la justicia. Las cárceles están a rebosar de hombres y mujeres condenados por confesiones forzadas como esta. ¡Policía Clay! Esa es una cantinela que ya le hemos oído en más de una ocasión. Puedo elegir entre dos formas de proceder. La primera es enviarle de plantón a los calabozos hasta que aprenda a respetar la dignidad del cargo. Le pido perdón. Pero ¿por qué soy el único que se da cuenta de que para resolver crímenes, para hallar a los autores, debemos usar el cerebro y reconocer las pistas claves, ayudándonos de las técnicas científicas modernas? Sus palabras me llevan a la segunda forma de proceder. Hay una aldea en el interior del estado, a 2 días de viaje hacia el norte, en Hudson Highlands. Es un lugar llamado Sleepy Hollow. ¿Lo he oído nombrar? No, jamás. Son granjeros en su mayoría procedentes de los Países Bajos. 3 personas han visto la muerte allí en 2 semanas. Las 3 fueron halladas con la cabeza cercenada. Cercenada. Según dicen, como quien corta un diente de león. Podrá aplicar esos experimentos suyos allí en Sleepy Hollow. Y así podrá descubrir al asesino. Luego le traerá para que se enfrente a nuestra justicia. ¿Lo hará usted? Lo haré. Recuérdelo. Es usted y Cabot Clay el que ahora está sometido a prueba.
Bueno, pues esta película, que se basa en un relato, ya habéis visto, de Washington Irving, nos da las claves de acceso para la comprensión del romanticismo, de alguna forma. Justamente lo que no deberíamos haber hecho es desconectar cuando salen los títulos de crédito. Eso lo decimos mucho a nuestros alumnos. Los títulos de crédito son muy importantes porque las imágenes siguen o porque nos dan información sobre la película, ¿no? En este caso, si vemos toda la película, y sobre todo no solamente verla, sino trabajarla, nos daremos cuenta que aparecen todas las características del romanticismo. Espacios lúgubres y misteriosos como cementerios, bosques, ruinas, etcétera, ¿no? Héroes misteriosos marcados por su destino, como es la heroína femenina que hemos visto en esta escena. La naturaleza como elemento que nos transmite emociones, ¿no? Ambientes tenebrosos, árboles retorcidos que hemos visto ahora al principio, paisajes agrestes que son la premonición de los horrores que después veremos, porque hay un jinete sin cabeza que se carga a medio pueblo, ¿no? Y es lo que tratará de descubrir el detective. La rebeldía está también muy presente en toda la historia. El mismo detective, Johnny Depp, ¿no? El protagonista que hace Johnny Depp, está contra el burgomaestre de Nueva York, está contra el caciquismo del pueblo, etcétera. Después hay otra cosa muy importante también. Este héroe romántico demuestra una gran seguridad, un gran desconcierto ante el mundo, porque todas las verdades del antiguo régimen han caído y ahora no sabe, no tiene que construir nuevas verdades, y en su investigación tiene este problema. Lo sobrenatural, lo científico, es la lucha, digamos, entre estos dos elementos. Evidentemente, trabajamos en esta propuesta todas estas cuestiones, pero además también colocamos lecturas de Víctor Hugo, de Espronceda, de Becker, lecturas también trabajadas y con cuestiones, ¿no? ¿Qué más? Solamente recordar que Ramón escribió un libro que se titula Cine para tener ganas de leer, donde hay muchas propuestas didácticas sobre cine y literatura para secundaria, básicamente. Bien, sobre el mismo género pasamos a ver y qué podemos hacer en educación primaria, porque está muy bien poderlo contextualizar en secundaria, pero no podemos tampoco olvidar la importancia de cine y literatura en educación primaria. A veces es difícil porque no hay tantos géneros para poder comparar libros con cine o la viceversa, pero sí que hay algunas propuestas también interesantes. Enlazando con el mismo género, tenemos una secuencia para educación primaria sobre El pequeño vampiro. Yo no sé si alguien conoce la película y el libro. Angela Sommer-Goldenburg, que es una autora alemana, que empezó a escribir libros sobre el pequeño vampiro. Tiene una saga de 16 títulos y son historias que a Anton, que es el pequeño vampiro, le suceden con su amigo Rudiger a lo largo de distintas situaciones que viven juntos. Se creó en el año 2000 una película basada básicamente en el primer libro, que es donde se conocen Anton, el niño humano, con el vampiro y se contextualiza la situación. Lo que proponemos, después veremos solamente el inicio, paso la pantalla. La secuencia didáctica que nosotros hemos propuesto para educación primaria está basada en alternar el visionado de diferentes fragmentos con la lectura del libro. Ya sabemos aquello típico y es lo que nosotros siempre intentamos evitar. Vamos primero a leer el libro y luego vamos a ver la película. ¿Y con qué intención o con qué finalidad? No vamos a discutir si el libro es mejor que la película. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que están escritos en códigos distintos. Luego, el acercamiento al libro, el acercamiento a la película es distinto. Va a ser distinto porque el lenguaje y los signos semióticos que contiene cada uno ya están formados en una base y no es la misma. Luego, nuestra intención, y esto lo hemos repetido hasta la saciedad, el libro no tiene que ser el premio a la película, ni la película el premio al libro, sino que nuestra intención es trabajarlo de forma interrelacionada para profundizar en el aprendizaje de los códigos y de la intención comunicativa. Luego, para romper también un poco los tópicos de si os leéis el libro, luego vais a ver la película, esta propuesta parte del visionado de diferentes fragmentos de la película y luego propone la lectura de otros fragmentos del libro a la par. Les voy a confesar otra anécdota. Luego diseñamos la propuesta y se implementó en un centro educativo y bueno, fuimos más o menos guiando el proceso.
Y la maestra decidió invertir el orden. Primero leer el libro y luego ver la película. Y como era ella quien lo hacía, pues nada. Pero la propuesta está pensada para que sea de otra forma. Y con la maestra nos entendimos muy bien y con mucho cariño. Pero decidió cambiarlo. Bueno, pues yo les digo que está pensado para que sea al revés. Hay todo un conjunto de actividades de contextualización, de anticipación de la lectura y el visionado, actividades para profundizar en toda la comprensión y luego lo que llamamos actividades de recontextualización para ver todo cómo se ha aprendido, ¿de acuerdo? En este caso solo les pondré 1 minuto y medio por aquello que decimos los créditos y el principio es muy importante anticipar el visionado y que no se salten. Y en este caso, el de la película El pequeño vampiro, hay un doble inicio. Hay el inicio de la historia de los vampiros, que es un trocito el que veremos, en el cual se tienen que reconocer todas estas características del género de terror que ha comentado anteriormente Ramón, están presentes ya en esto. Por lo tanto, estos créditos son claves porque se inicia la historia de lo que sucede con los vampiros y luego se inicia la historia del niño de Anton en una situación distinta, ¿de acuerdo? Por eso es importante siempre centrar la atención desde el primer minuto lo que vamos a ver, porque en este caso también es fundamental. Por lo tanto, voy a buscar en un segundo nada, es un minutito, y luego ya les comento más cosas. Esta está aquí, pequeño vampiro. Es que lo habíamos buscado, pero ya, fuera. Pero no. Antes se oía muy poquito, no sé ahora si vamos a... No sé, casi mejorarlo. La música es preciosa, no se oye, yo no sé por qué no se nos oye mucho. Es que no, ya hemos intentado... Es la copia. Es la copia, no vemos nada este minuto. Es que la música ya es... La música aquí es un leitmotiv, porque se va repitiendo en distintos fragmentos y esto también trabajamos la secuencia. Y este trozo también. Aquí aparece ya. No se oye, lo siento. Tampoco me hablan mucho. Seguidor única. Bueno, ya han visto cómo empieza la película a partir de todo el mundo de los vampiros. Esto les encanta, yo no sé si a sus alumnos, pero esto parece les gusta mucho. Es interesante, a ver, estábamos aquí, sí, ahora les comento esto. Es interesante también todo el tratamiento que se hace de los vampiros porque tiene todos los estereotipos marcados del género de terror y concretamente los vampiros, pero es que no en el libro, pero sí en la película les da la vuelta, porque el vampiro y el niño, bueno, parecen buenos y estos vampiros, por ejemplo, solo chupan la sangre de vaca porque quieren portar bien con los humanos y no les hacen daño. Y luego la relación que se establece entre los dos niños da a conocer más o menos pues, lo que pasa en el mundo de los vampiros, que son los que han visto al principio, y lo que pasa en el mundo de Anton, que es el niño pues, que se va a vivir a Escocia por problemas que tiene su padre. Ahora les he seleccionado algunas actividades que están en la secuencia que nos funcionan mucho a la hora de trabajar con los niños de educación primaria. Como les comentaba antes, recomponer la historia oralmente, esto va muy bien, pero para darles siempre más facilidades hacemos captura de fotogramas. Es decir, si introducimos distintos fotogramas
y se los damos como soporte para reconstruir la historia, para ellos es mucho más fácil, porque si no, lo que no sé si les ha pasado a ustedes, pero se pierden, esto siempre seleccionando fragmentos. Por lo tanto, aquí ven un ejercicio de propuesta de repasamos el orden de la historia de la película y después lo comparamos con el libro a partir de las imágenes del cuadro siguiente. ¿Qué pasa? ¿A quién pasa? ¿Dónde? Y cómo lo explica. Y al final pues hay el símbolo de la película y el libro. Por lo tanto, como les dije, está muy pensada la secuencia para hacer un trabajo en paralelo de la película con el libro, delimitando pues este fragmento, este trozo y comparando uno con el otro, ¿de acuerdo? Y también otra actividad que nos funciona muchísimo es, vamos a hacer traducción de códigos. Por ejemplo, les damos un trozo del libro, primero vamos a leer este fragmento del libro, que se llama La cosa en la ventana, que está muy al principio, que es cuando por primera vez Rudiger, que es el niño vampiro, aparece en la casa de Anton. Claro, pasamos de un texto escrito que está en el libro, que lo han trabajado, y les hacemos la propuesta de a partir de este texto que hagan la traducción, un storyboard, como se lo imaginan a la hora de que puede estar secuenciado en planos. Les damos la pista de cómo tienen que hacer, les preguntamos si hay que adaptarlo, si no, primero les decimos seleccionar las frases que pasaremos a distintos planos, porque claro, todo en bloque, ¿no? Que destacáis subrayando de importante para preparar una escena. Una vez lo hemos decidido, en función del número de alumnos, cada niño se encargará de hacer un dibujo de cómo se imagina el fragmento que hemos seleccionado, en el que les hacemos marcar los verbos, los adjetivos, para luego pasarlo a planos. Una vez tienen esta propuesta, de este fragmento acotado y concreto, les lo vamos a comparar con un trozo de la película. Y de esta forma hacemos también la inversa, de texto escrito tenemos que pasar cambio de código a, en este caso, icónico, y a veces pues de icónico de imágenes las aprovechamos para poder reconstituir el texto. Y un simple ejemplo. Hay que terminar. ¿Sí? Sí. Bueno, pues nos saltamos la quinta pantalla. Bueno. Vamos a empezar un cuarto de hora más tarde, pero terminamos. Ya. Es decir, nos falta el cuarto de hora para la quinta pantalla, pero lo dejamos para Pongamos 10 ustedes. minutos. Sí. ¿Qué hacen? Es que les han quitado un cuarto de hora. Claro. Sí. Bueno, no queremos cansaros tampoco. Ya vamos acabando, un poco solamente. Bueno, Un par de minutitos. Sí. Venga. Bien, esta es una sugerencia también significativa que es esta película, Mis tardes con Marguerite. Es una película del 2010 de Jean Becker y que, no sé si es más conocida esta película. ¿Vale? Es una apología muy tierna de la lectura y del cine como elementos de civilización, como elementos que utilizamos para descubrirnos a nosotros mismos, para transformarnos en personas más libres, más seguras, ¿no? Es la historia de un personaje interpretado por Gerard Depardieu, que vive en la Francia profunda, que es un hombre pues, atormentado por su madre, que es una persona calamitosa, etcétera. Vive una vida, en fin, está bastante atrapado, ¿no? En la vida que le ha tocado vivir. Y un día cuando va al parque y se encuentra a Marguerite. Marguerite es una anciana muy frágil, como una figurita de porcelana, pero lejos de tener una conversación convencional, se pone a leer. Y los dos, llega un momento que ella va leyendo y él, que apenas sabe leer porque es un analfabeto funcional, va oyendo, ¿no? Y poco a poco lo va introduciendo en la lectura. Y a partir de aquí, pues bueno, hay todo un itinerario donde Germaine, pues bueno, es una persona pues más civilizada, que va entendiendo mejor lo que le pasa, que a partir de aquí tiene relaciones con su entorno. Es la humanización a través de la lectura. No sé si podemos ver un fragmento, pero hay un momento en que la anciana le va leyendo un pasaje de Las ratas de Albert Camus y él se va imaginando, ¿no? el relato. A partir de aquí, pues bueno, nosotros montamos esta propuesta didáctica con textos de Camus y otros textos para justamente esto, ¿no? Animar a nuestros alumnos a la lectura, al placer de la lectura a través de una vía fantástica que es el cine. Con esto vamos acabando ya. Si pasamos este trozo y ya 5 minutos más. Cuando te pones a ordenar libros, siempre acabas ojeando todos al azar. Y anoche de pronto
hizo con una frase. Bueno, lo he olvidado, pero lo encontraré. Entonces, lectura en voz alta. Está acabando aquí. ¿Cómo sugerir, por ejemplo, una ciudad sin palomas, sin árboles y sin jardines, donde no puede haber aleteos, ni susurros de hojas, un lugar dentro de una palabra? El cambio de las estaciones solo se nota en invierno. La primavera se anuncia únicamente por la Navidad grande o por los cestos de flores que traen a vender los muchachos de los alrededores. Una primavera que vende en el mercado. ¿Le gusta? Sí, pero podría volver a empezar, pero sin prisa, sin precipitarse. Sí, encantada. Bien, vale. ¿Cómo sugerir, por ejemplo, una ciudad sin palomas, sin árboles y sin jardines? Eso no puede existir. Pero no estaba en el libro. ¿Cómo se llama? La peste. De Albert Camus. La peste. Albert, vaya, como mi abuelo. ¿De quién es el resto? No. Era a mí la lectura. No. Salimos 500, más pronto recibimos refuerzos y éramos 3000 cuando llegamos al puerto. Cuando llegamos al puerto. ¡Bravo! Hasta cuando lee el señor Chance comete faltas de ortografía. ¿Quiere que le lea otro pasaje? Oh, sí, no me importaría. Por mí estupendo, porque me encanta leer en voz alta. Pero si la gente al pasar me viera sentada aquí sola cuchicheando, me tomaría por Una vieja chocha, de todo eso. una vieja chocha. Una chocha es una loca, ¿verdad? ¿Tiene prisa? Oh, no tengo. Bueno, entonces nos lanzamos a ciegas, pensando las primeras páginas y pasamos directamente a la acción. Muy bien. La historia transcurre en Orán, en Argelia. No sé. ¿Cómo ya lo ha leído? No, me refiero a que sé que Orán está en Argelia porque tengo otro amigo, Josep, cuyos padres son de allí, de Orán. Ah, vale, bien, allá vamos. Pues a partir del 18, las fábricas y los almacenes se desbordaban al respecto de centenares de cadáveres de ratas. En algunos casos fue necesario ultimar a los animales cuya agonía era demasiado larga. En todas partes donde se reunían nuestros conciudadanos, las ratas espiraban amontonadas en los basureros o alineadas en el arroyo. ¿Se ha dormido? Se imagina. No, me lo imaginaba. Continúe. Pero en los días que siguieron, la situación se agravó. El número de los roedores recogidos iba creciendo y la recolección de cada mañana era más abundante. Al cuarto día, las ratas empezaron a salir para morir. Claro, es que hay flashback. Desde las cavidades del subsuelo, desde las bodegas, desde las alcantarillas, subían en largas filas titubeantes para venir a tambalearse a la luz, girar sobre sí mismas y morir junto a los seres humanos. Está bellísimamente escrito, ¿verdad? Sí. Bueno, También está la valoración, digamos, de la lectura en voz alta, ¿no? Y de insistir, de repetir un texto, etcétera. Sí. Fíjense que por eso también nosotros la novela la leíamos en voz alta, porque no podemos perder la importancia de ningún modo del lenguaje multimodal. Y aparte de esto, también solo fíjense cómo él le pide, ¿puedo volver a leer este trozo? Y luego más adelante va parafraseando, porque la paráfrasis es otra estrategia que ayuda a la comprensión lectora. Hay que entenderla en positivo, no como que está copiando, sino ¿puedes usted volver a leer? Y luego le dice ella, ¿y usted me puedes explicar lo que has comprendido? Esto que hacemos 1000 veces en clase es también una estrategia. Bien, pues ya para finalizar, solamente nos queda un poquito completar lo de las estrategias. Recuerdan que les habíamos puesto un reto de decir qué estrategias nosotros podemos tener presente a la hora de favorecer pasar de la competencia en comprensión literal, básicamente la interpretativa. Lo de la descodificadora, hay muchísimas actividades que proponemos desde Cinescola para el lenguaje, no entraremos,
pero seguro, yo les he dado ya muchas pistas, Dígame alguna estrategia que hemos visto que podemos emplear en clase para favorecer pasar de la comprensión literal a la interpretativa. Una, seguro que todos lo ven, es el hecho de comparar los textos. La comparación la tenemos definida como estrategia para fomentar la comprensión de textos multimodales, ¿de acuerdo? Nunca para que uno gane sobre el otro, sino para que aprendamos mejor las características de cada lenguaje. Otra muy importante que, claro, no se ha visto de forma explícita en todas, pero sí que lo vimos ahora en el fragmento que vimos, es relaciona lo que tú sabes con las experiencias previas de lectura. Cuando lo acabamos de ver, ¿cómo sabes dónde está esto? Sí, porque mi amigo vive aquí y luego me sitúo para entender. El intertexto lector es otra estrategia fundamental de lectura. ¿Qué base tengo yo de conocimientos universales y literarios para poder establecer relaciones con lo nuevo que estoy aprendiendo? En el género de terror es básico, y en lo de Aquila también, cuando hablábamos de la ortografía, introducir las experiencias, lo que sabemos sobre cómo es leído o nuestras experiencias, que esto le llamamos intertexto lector, es otra estrategia fundamental. También lo acabamos de comentar, la paráfrasis. Está definida como otra de las estrategias. Hasta aquí explícame con tus palabras, con un dibujo, lo que has comprendido de lo que hemos visto, y luego avanzaremos. Y en función de cómo sea la paráfrasis, tenemos pistas para saber el grado de comprensión o no que los alumnos van teniendo. Y si hemos comparado, luego, fíjense que también otra fundamental es traducción, traducir de un código al otro. Por lo tanto, sería lo de leer y escribir aplicado a cualquier texto multimodal. ¿Quieren hacer alguna aportación más? Seguro que me dejan algo. ¿Tienen ideas brillantes? Al café. Y ya finalmente les dejamos con esta cita para darles las gracias de Paul Auster. Me había embaucado y eso era lo único que importaba. Mientras haya una persona que se lo crea, no hay ninguna historia que no puede ser verdad. Esperamos haberles convencido. Muchas gracias. Bueno, pues nada de cine, ¿no? Mejor, nunca mejor dicho.